Hay una pregunta que los físicos raramente formulan en voz alta, no porque carezcan de respuesta, sino porque la respuesta los incomoda. No es una pregunta sobre la velocidad de la luz, ni sobre la edad del universo, ni siquiera sobre lo que hay dentro de un agujero negro. Es una pregunta mucho más cercana. Es esta: si todos los átomos que forman tu cuerpo existieron antes que tú, si existirán después que tú, si pasaron millones de años viajando por el espacio antes de llegar aquí, antes de convertirse en tus huesos, tu sangre, tus pensamientos, ¿qué eres exactamente tú? ¿Eres los átomos? ¿O eres el patrón que forman temporalmente? Y si eres el patrón, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo terminas? Estas preguntas no son filosofía de salón. Son el núcleo de algo que los físicos llevan décadas intentando articular sin que ninguna fórmula los resuelva por completo. Robert Oppenheimer llegó a preguntas parecidas desde un ángulo que poca gente imagina. La historia lo recuerda como el director científico del proyecto Manhattan, el hombre que supervisó la construcción de la primera bomba atómica. El hombre que en la madrugada del 16 de julio de 1945, observando la primera detonación nuclear en la historia humana en el desierto de Nuevo México, pensó en una línea del Bhagavad Gita. Se ha convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esa frase ha llegado a representar algo más que un momento personal. Representa el instante en que la ciencia tocó algo tan fundamental que la emoción humana no alcanzó a contenerlo. Pero lo que mucha gente no sabe es que Oppenheimer también había pasado años mirando hacia el otro extremo de la escala, no hacia las bombas, sino hacia las estrellas moribundas, hacia la mecánica del colapso gravitacional, hacia la pregunta de qué le ocurre a la materia cuando llega al límite de lo que la física puede describir. Y en ese camino encontró algo que no era solo física. Era una clase de asombro que tenía consecuencias para cualquier ser humano que se tomara el tiempo de entenderlo. Si eres de esas personas que no se conforman con respuestas fáciles, que quieren entender las preguntas que la ciencia todavía lleva abiertas, suscríbete, porque este canal está hecho exactamente para eso. Aquí exploramos física real, historia real, preguntas sin resolver de verdad, sin fingir que el universo ya está completamente explicado. El punto de partida del video de hoy es simple en apariencia y profundamente perturbador en sus consecuencias. Tú estás hecho de átomos. Eso no es una metáfora ni una simplificación. Es la descripción literal de lo que eres a escala fundamental. Cada célula en tu cuerpo contiene en su interior núcleos atómicos rodeados de electrones, y esos átomos no llegaron a ti como consecuencia directa del Big Bang. Llegaron a ti a través de una historia que involucra miles de millones de años, temperaturas que superan cualquier horno en la Tierra, explosiones que liberaron más energía en segundos que el Sol en millones de años, y un proceso que los astrofísicos llaman nucleosíntesis estelar. La materia que ahora piensa, siente y hace preguntas pasó antes por el interior de estrellas antiguas. Eso no es poesía, es física documentada. Y aquí empieza el problema. Porque cuando te detienes en esa idea el tiempo suficiente, algo cambia. La pregunta ya no es solo de dónde vienen los átomos. La pregunta se convierte en algo más inquietante. ¿Por qué ese proceso cósmico, ese largo viaje de la materia, a través de miles de millones de años de transformación, terminó produciendo algo que puede mirar hacia atrás y preguntarse por su propia origen? Eso todavía no tiene una respuesta completa. Y Oppenheimer lo sabía. Antes de seguir, dime en los comentarios qué parte de esta idea te inquieta más. ¿Que tus átomos existieron antes que tú? ¿Que existirán después? ¿O que en algún punto ese material cósmico llegó a ser capaz de hacerse preguntas? De verdad quiero saber cuál hace que la gente se sienta más incómoda. Para entender qué hay de verdaderamente extraordinario en esto,
necesitamos empezar desde el principio, no desde tu nacimiento, desde mucho más atrás. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. En sus primeros minutos, en lo que los cosmólogos llaman la nucleosíntesis primordial, se formaron los átomos más simples: hidrógeno en enormes cantidades, helio en proporciones menores, trazas de litio. Eso era prácticamente todo. El universo temprano era un lugar sin carbono, sin oxígeno, sin nitrógeno, sin hierro, sin ninguno de los elementos que hoy consideramos fundamentales para la vida tal como la conocemos. Esos elementos no existían todavía. Tenían que ser fabricados, y el universo tenía una herramienta para fabricarlos: las estrellas. Una estrella no es solo una bola de gas que brilla, es un reactor nuclear en funcionamiento. En su núcleo, la presión gravitacional y las temperaturas que alcanzan millones de grados en el caso del Sol, y mucho más en estrellas masivas, crean las condiciones para que los núcleos atómicos se fusionen. El hidrógeno se convierte en helio. El helio, en ciertas condiciones, puede convertirse en carbono. El carbono puede convertirse en oxígeno. En estrellas lo suficientemente masivas, la cadena continúa: neón, magnesio, silicio y eventualmente hierro. El hierro es importante porque marca un límite. Fusionar hierro requiere energía en lugar de liberarla. Cuando una estrella masiva desarrolla un núcleo de hierro lo suficientemente grande, el proceso de fusión se detiene, y entonces ocurre algo que durante décadas fue difícil de imaginar sin que la mente se detuviera en seco. El núcleo colapsa. En menos de un segundo, de acuerdo con los modelos astrofísicos, una masa mayor que la del Sol se comprime hasta un objeto del tamaño de una ciudad, con densidades tan extremas que los electrones son forzados a combinarse con protones para formar neutrones. El resultado puede ser una estrella de neutrones, un objeto cuya densidad no tiene equivalente observable en la vida cotidiana, y la energía liberada en ese colapso expulsa las capas externas de la estrella en una explosión que puede superar temporalmente el brillo de toda una galaxia. Una supernova. En esa explosión, en esa violencia cósmica, se sintetizan elementos pesados, incluyendo muchos de los átomos que hoy forman el hierro en tu sangre. Pero la historia de los elementos no termina solo en las supernovas. Las observaciones de las últimas décadas han añadido otro capítulo. Cuando dos estrellas de neutrones colisionan, algo que los detectores de ondas gravitacionales como LIGO han registrado de forma indirecta, se produce una explosión llamada kilonova, y en esa kilonova se forman elementos aún más pesados: oro, platino, iodo, estroncio, partes de la tabla periódica que durante años permanecieron sin una explicación de origen completa. Esas colisiones de estrellas de neutrones representan uno de los mecanismos identificados para fabricar los elementos más pesados del universo. Esto significa que los átomos que forman tu cuerpo no vienen de un solo proceso. Son el resultado acumulado de miles de millones de años de física cósmica operando en escalas que la mente humana no puede percibir directamente. El hidrógeno en tus células proviene mayormente del universo temprano, de los primeros minutos después del Big Bang. El carbono, el oxígeno y el nitrógeno que forman la estructura molecular de tu ADN fueron sintetizados en el interior de estrellas que murieron antes de que el Sol existiera. El calcio de tus huesos, el fósforo de tus células, el hierro de tu sangre, todos tienen historias propias que los llevan de vuelta a eventos estelares antiguos. No en sentido figurado, en sentido literal, dentro de los modelos astrofísicos actuales que los investigadores siguen refinando. Y aquí está lo que Oppenheimer vio, o al menos una parte de lo que vio, porque en su trabajo junto a George Volkoff, en un artículo de 1939, Oppenheimer contribuyó al análisis físico de las estrellas de neutrones.
específicamente al estudio de lo que hoy se conoce como el límite Oppenheimer-Volkoff, la masa máxima que una estrella de neutrones puede tener antes de colapsar en algo todavía más denso. Ese trabajo fue uno de los primeros análisis relativistas serios sobre lo que le ocurre a la materia cuando la gravedad supera cualquier otra fuerza. Oppenheimer no estaba mirando solo hacia las bombas, estaba mirando hacia los límites de la materia misma. Y lo que encontró en esos límites fue que la física que conocemos alcanza fronteras, donde las ecuaciones siguen funcionando en papel, pero donde la realidad empieza a comportarse de maneras que ningún ser humano ha observado directamente desde dentro. Dale me gusta a este video si la conexión entre el colapso de las estrellas y los átomos que formas está cambiando la manera en que imaginas tu lugar en el universo. Y guárdalo, porque esta es una de esas ideas que se vuelven más extrañas la segunda vez que la piensas. Aguanta esta idea, porque vuelve de una forma inquietante. El mismo proceso físico que fabrica los átomos de tus huesos, ese colapso gravitacional que Oppenheimer ayudó a modelar matemáticamente, también puede producir los objetos más extremos que la física conoce. Las estrellas de neutrones son solo el primer umbral. Si la masa del núcleo que colapsa supera cierto límite, el proceso no termina en una estrella de neutrones. Termina en algo que ni siquiera una estrella de neutrones puede detener. La materia continúa colapsando hasta producir una singularidad dentro de lo que llamamos un agujero negro. Y aquí el lenguaje empieza a fallar de una manera que no es solo poética. Una singularidad, en el contexto de la relatividad general de Einstein, no es un objeto físico que puedas imaginar. Es el punto donde las ecuaciones de la relatividad general dejan de producir predicciones con sentido físico. Es el límite de la teoría. Los físicos usan esto no como una descripción de lo que hay en ese punto, sino como una señal de que la teoría que usamos para describir la gravedad a escala clásica ya no es suficiente. Para entender lo que ocurre en esas condiciones, necesitaríamos una teoría de gravedad cuántica, una manera de combinar la relatividad general con la mecánica cuántica, y esa teoría todavía no existe en forma completa. Hay candidatos, hay marcos teóricos, hay propuestas matemáticas serias, pero una teoría unificada que haga predicciones verificables sobre lo que ocurre en el núcleo de un agujero negro sigue siendo una de las fronteras abiertas más grandes de la física moderna. Piénsalo así. Imagina que construyes un instrumento de medición durante décadas, que lo calibras con la mayor precisión posible, que lo aplicas a los objetos más extremos del universo, y que cuando llegas al punto más crítico, el instrumento te dice que ya no puedes seguir midiendo. No porque esté roto, sino porque la realidad que intenta medir existe en condiciones que el instrumento no fue diseñado para manejar. Eso es lo que le ocurre a la relatividad general en el núcleo de un agujero negro. Y lo inquietante no es el fallo del instrumento. Lo inquietante es que eso significa que todavía no sabemos con precisión qué ocurre en los lugares más extremos que la gravedad puede crear. Pero hay algo más que eso. Algo que conecta los agujeros negros con los átomos de tu cuerpo de una manera que no es inmediatamente obvia, pero que, una vez que la ves, es difícil de ignorar. La física que describe cómo se forma un agujero negro es la misma física que describe cómo se forman las estrellas de neutrones. Y las estrellas de neutrones son, en parte, responsables de la distribución de ciertos elementos en el universo. La cadena no es lineal, es una red. Los procesos cósmicos que producen los átomos que forman los seres vivos están relacionados con los mismos procesos que producen los objetos más extremos del universo conocido. No hay una física para lo cotidiano y otra para lo extremo. Es la misma física operando en condiciones distintas. Oppenheimer lo entendió desde un ángulo diferente. En los años que siguieron al Proyecto Manhattan, en los que continuó investigando y enseñando,
desarrolló lo que se podría describir como una postura filosófica frente a la física. No un sistema cerrado, no una declaración de que la ciencia lo explicaba todo, sino una sensación que expresó en al menos una frase documentada que vale la pena citar con precisión. En 1947, en una conferencia, dijo que los físicos habían conocido el pecado y que era un conocimiento que no podían perder. Lo decía en referencia a la bomba, a las consecuencias de haber liberado energía nuclear a escala destructiva. Pero hay algo en esa frase que va más allá de la guerra. Los físicos habían conocido el peso de saber demasiado de una cosa sin saber lo suficiente de todo lo demás. Habían encontrado las reglas que gobiernan la materia a escala subatómica, y esas reglas resultaron ser más poderosas, más extrañas y más cargadas de consecuencias de lo que cualquiera había anticipado. Ese conocimiento tenía consecuencias que no se limitaban al armamento. Se extendían a la cosmología, a la astrofísica, a la pregunta de cómo se formaron los átomos que forman cualquier cosa en el universo, incluyendo los seres capaces de hacer esas preguntas. Y aquí está lo que Oppenheimer percibió en ese cruce entre la física nuclear y la astrofísica, algo que hoy los investigadores siguen desarrollando con herramientas mucho más avanzadas. El universo no hizo distinción entre los átomos de una estrella y los átomos de un ser vivo. Los mismos procesos que rigen el interior de un núcleo atómico en un laboratorio de Los Álamos son los que rigen el interior de una estrella masiva en el momento de su colapso. La física no tenía una cláusula especial para los humanos. Éramos parte del mismo sistema de ecuaciones que describía el cosmos. Ese puente no es trivial. Comparte este video con alguien que crea que la física es solo una herramienta técnica y no algo que cambia la manera de entender la existencia. Porque esta conexión entre la muerte de las estrellas y la formación de la materia que nos compone es exactamente la clase de pregunta que muestra qué tan profundamente está enrollada la física en todo lo que somos. Cuando termine este video, sigue con el siguiente sobre agujeros negros, estrellas de neutrones o el origen de los elementos del universo, porque los misterios que estamos abriendo hoy tienen capas que se vuelven más extrañas cuanto más profundo vas, y los videos relacionados del canal están construidos para que cada uno abra el siguiente. Ahora llegamos a la parte que más incomoda. No la física del colapso estelar, no el origen de los átomos, sino lo que implica todo eso para la pregunta de ¿qué eres tú? Imagina esto. Estás sentado ahora mismo mirando una pantalla. Hay luz entrando en tus ojos. Hay señales viajando por tus nervios. Hay algo que experimenta todo eso. Algo que llamamos conciencia o experiencia subjetiva. Ese estado de ser que hace que ver, escuchar y pensar se sientan como algo desde adentro. Ahora bien, todo eso ocurre dentro de una colección de átomos. Átomos que no eran tuyos hace décadas. Átomos que llegarán a ser de otra cosa después de ti. Átomos que, por sí solos, no parecen tener ninguna experiencia. Un átomo de carbono aislado no ve, no piensa, no experimenta nada observable. Y entonces, ¿de dónde viene la experiencia? Esta es la pregunta que el filósofo David Chalmers llamó el problema difícil de la conciencia. No es solo la pregunta de cómo funciona el cerebro. Eso es un problema difícil por razones técnicas, pero en principio parece solucionable con suficiente neurociencia. El problema difícil es diferente. Es la pregunta de por qué hay algo que se siente como ser tú. ¿Por qué la actividad cerebral no ocurre simplemente en la oscuridad, sin ninguna experiencia subjetiva asociada? Y esa pregunta sigue abierta. No hay consenso científico sobre cómo la materia produce experiencia subjetiva. Los investigadores estudian correlatos neuronales de la conciencia, identifican patrones de actividad cerebral asociados con estados de conciencia, construyen teorías, desde la teoría del espacio de trabajo global, de Baars y de Jaene,
hasta la teoría de información integrada de Tononi. Pero ninguna de esas teorías ha resuelto el problema difícil de manera que todos los investigadores encuentren satisfactoria. Esto no es un fracaso de la ciencia. Es una señal de cuán profundo va el misterio. Y aquí está el punto que conecta todo lo que hemos visto en este video. Los átomos que te forman recorrieron miles de millones de años de historia cósmica para llegar a tu cuerpo. Se organizaron de una manera específica a lo largo de décadas de desarrollo biológico. Y en algún punto de ese proceso, ese sistema de átomos comenzó a experimentar algo. Comenzó a tener una perspectiva. Comenzó a hacerse preguntas sobre el universo del que provenía. Eso es lo que Oppenheimer vio como el hecho más extraño de todos. No que el universo existiera, sino que existían partes del universo que podían observarlo y preguntarse por él. Hay una frase que circula en contextos de física y filosofía de la mente que lo resume bien, aunque nadie puede atribuírsela con precisión a un solo origen. El universo tardó 13.800 millones de años en desarrollar estructuras capaces de observarlo a sí mismo. Si eso es cierto, entonces lo que llamas tú no es solo un ser dentro del universo. Eres una de las formas en que el universo se mira a sí mismo. Y ese proceso de autoobservación llegó a través de la materia, de las mismas leyes físicas que gobiernan las estrellas, los agujeros negros y los primeros átomos del Big Bang. Pero aquí está la parte que más debería incomodar. Si eres un proceso temporal a través del cual el universo se experimenta a sí mismo, eso significa que la pregunta sobre qué eres no es solo biológica ni solo física. Es también filosófica en el sentido más profundo. ¿Qué es lo que persiste? ¿Los átomos? Esos seguirán existiendo, reorganizados en otras cosas. El patrón que forman, ese se disuelve. ¿La experiencia misma? La física no tiene todavía una teoría de cómo la experiencia surge de la materia, y por lo tanto no tiene una manera de decir qué le ocurre a esa experiencia cuando el patrón se deshace. Oppenheimer no resolvió esa pregunta. Ningún físico la ha resuelto. Pero lo que él sí hizo fue vivir dentro de ese misterio, sin mirar hacia otro lado. Trabajó en el límite donde la física era más poderosa y más perturbadora. Supervisó la liberación de la energía que reside en la materia misma, y al mismo tiempo continuó pensando en los problemas del colapso gravitacional, en lo que le ocurre a la materia cuando es llevada a sus extremos. Esa combinación, la energía dentro de la materia y el destino final de la materia, formó el núcleo de algo que no era exactamente física y no era exactamente filosofía, sino la zona de contacto entre las dos. No estás viendo este video solo sobre física. Estás hecho del mismo universo que la física intenta entender. Cada pregunta que haces sobre el origen de los átomos o el colapso de las estrellas es una pregunta que la materia se hace sobre sí misma a través de ti. Eso no hace las preguntas más fáciles. Las hace más urgentes. Y hay algo más que la física añade a este cuadro. El universo, según los modelos cosmológicos actuales, sigue expandiéndose. Las galaxias se alejan unas de otras. En escalas de tiempo casi imposibles de imaginar, muchos miles de millones de años en el futuro, las estrellas habrán agotado su combustible. Los agujeros negros habrán evaporado lentamente a través de un proceso que todavía no hemos observado directamente, pero que la teoría predice, llamado radiación de Hawking, y la materia disponible para organizar estructuras complejas será cada vez más escasa. La ventana en la que el universo puede producir seres capaces de hacer estas preguntas no es eterna, es finita. Y nos encontramos, dentro de esa ventana, en este momento, con los átomos organizados de esta manera particular, capaces de tener esta conversación. Si eso no cambia la forma en que sientes el tiempo disponible para hacerte preguntas,
quizá vale la pena volver a pensar en ello. Así que si este video te dejó con la sensación de que el universo no solo es grande, sino que está profundamente inacabado, que las preguntas sobre el origen de tus átomos y el destino de la materia se cruzan de formas que la física todavía está tratando de articular, suscríbete, activa las notificaciones y deja en los comentarios la pregunta que todavía te molesta. Puede ser sobre el origen de los elementos, sobre el problema de la conciencia, sobre los límites de la relatividad general, o sobre lo que significa ser una estructura temporal a través de la cual el universo se observa a sí mismo. Este canal está hecho para personas que quieren que el misterio se explique con claridad, honestidad y sin fingir que el universo ya está terminado. La materia que te forma pasó miles de millones de años viajando por el espacio, siendo cocinada en el interior de estrellas masivas, siendo expulsada en explosiones que liberaron más energía que el Sol en toda su vida, y terminó aquí, organizada de esta manera, capaz de preguntarse por sí misma. Oppenheimer miró en esa dirección desde los dos extremos, desde la energía liberada en el átomo hasta la materia colapsada en los objetos más extremos del cosmos. Y en ese espacio, entre los dos extremos, encontró que el universo no era solo un mecanismo que podía describirse con ecuaciones. Era algo que, en ciertos lugares, en ciertas organizaciones de materia, había llegado a ser capaz de preguntarse por su propia naturaleza. Si el universo tardó 13.800 millones de años en producir algo capaz de mirar hacia atrás y preguntarse de dónde viene, la pregunta que queda abierta no es solo científica. Es la pregunta que llevas contigo cuando dejes de ver este video. ¿Qué haces con el hecho de que eres el universo preguntándose a sí mismo y que esa capacidad de preguntar no va a durar para siempre? Hasta la próxima.